todos, gracias al equipo del Summit EduSense 2021 en pie diabético y heridas por la invitación a esta magna charlas. Hoy vamos a hablar sobre el abordaje diabetológico de una complicación crónica como es el pie diabético que se agudiza. No tengo ningún conflicto de interés. Para poder hablar de esta complicación sabemos que la epidemiología en diabetes cada vez va más en ascenso y la IDF estima que para el 2040 pues hayan ya 642 millones de personas con diabetes. Actualmente nosotros somos 422 millones de adultos con diabetes. Y es que el ascenso en la diabetes trae con ello complicaciones tanto crónicas como agudas, que no solo intervienen en la calidad de vida del paciente, sino también en su estatus económico y es una fuerte carga al sistema de salud público. Se espera o se estima que para el 2040 ya en la región de Sudamérica y América Central ascendamos a casi el 60% de la incidencia en diabetes. Y esto quiere decir que para el 2040, 1 de cada 10 adultos será diabético. Y el problema no radica en esto, es que, como hablábamos en un inicio, la diabetes trae consigo complicaciones crónicas como las úlceras de pie diabético. Actualmente se estima que 1 de cada 4 pacientes van a desarrollar alguna úlcera de pie diabético a lo largo de la evolución de su enfermedad. Esto va a traer consigo pues gastos hospitalarios enormes. En América Latina, por ejemplo, el 3.73% de las hospitalizaciones se deben al pie diabético y la edad promedio de los pacientes oscila en los 61 años. Son pacientes pues de difícil control donde se complica la evolución, teniendo un costo hasta de 10 días intrahospitalarios. La incidencia y la prevalencia en las úlceras de pie diabético es alta en un 11%. Es por eso que el objetivo de esta reunión y de esta charla y de todas estas actualizaciones que se dan en pie diabético, ahora con las plataformas virtuales que han venido pues, a enriquecernos los conocimientos de los clínicos que trabajamos estas patologías, pues desde el punto de vista diabetológico, el objetivo debe ser enfatizar en el manejo y tratamiento de pie diabético un control glucémico óptimo e individualizado mediante el uso de terapia intensiva de insulina desde el diagnóstico de la lesión. Más adelante vamos a ver el por qué tenemos este objetivo en diabetes. Con el plan de un tratamiento óptimo, se establece que la terapia de insulinización pues debe ser una terapia donde se ajuste al paciente y sea pues monitorizada, donde podamos establecer metas control durante la etapa aguda de la infección por pie diabético y posterior ya una vez que haya cicatrizado, porque las metas van a variar. Y el monitoreo estricto se debe cambiar a un monitoreo pues más convencional. Con respecto a la optimización de las úlceras en pie diabético desde el punto de vista metabólico, la revisión de las terapias con antidiabéticos orales debe ser parte de la evaluación del clínico en pie diabético, porque tenemos que hacer ajustes y muchos antidiabéticos orales pues en lugar de ayudarnos van a desfavorecer la evolución de la úlcera. Fisiopatológicamente, pues para hablar de lo que estamos hablando, de una úlcera que tiene alta probabilidad de convertirse en amputación, tenemos bien claro que debe de existir una diabetes mellitus donde haya un descontrol que produzca una hiperglucemia. Y esto acompañado de 2 factores, de 2 complicaciones crónicas de la diabetes, como es la enfermedad vascular periférica y la neuropatía diabética, que estas 2 cuando se asocian, pues me producen la úlcera de pie diabético. Esta úlcera de pie diabético, pues va a desarrollar amputación de no manejar los 3 factores que predisponen a la amputación, que es la hiperglucemia crónica, la neuropatía y la enfermedad arterial periférica. A estos 3 componentes básicos, que son las vías de ulceración de un pie,
pues hay que agregarle qué tan afectado está la isquemia, la circulación arterial. Hay que agregarle también qué otros factores se asocian, como la anemia, que disminuiría el flujo a nivel periférico, los desórdenes nutricionales, la desnutrición pues me retrasaría el proceso de cicatrización, la pobre respuesta a la infección también cuando hay disminución del sistema inmune, y es importante mantener en esta brecha de entre la úlcera y ver cómo evoluciona el paciente, que lo que queremos evitar es una amputación, pues mantener el paciente euglucémico, porque solo va a faltar un trauma para que esto pues empeore la situación al momento cuando no está presente la úlcera. Y es que en la diabetes mellitus sabemos que todo esto se asocia con una deficiencia absoluta o relativa en la producción de la acción de la insulina. Es por eso que enfatizamos que en el manejo metabólico de pie diabético, que es una complicación crónica que se ha agudizado, necesita la insulinoterapia. Y es que la hiperglucemia per se va a causar los productos de la glicosilación, va a aumentar a través de la vía del sorbitol, pues va a aumentar los ácidos el óxido nítrico, el estrés oxidativo, haciendo que se produzca más la placa de ateroma en las arterias, disfuncionando aún más la enfermedad arterial periférica, lo que nos va a llevar a las complicaciones de la diabetes, tanto micro como macrovasculares. Entonces, el objetivo de la diabetes es evitar la hiperglucemia para evitar las complicaciones de la diabetes. Dentro de las complicaciones crónicas, pues sabemos que tenemos tanto las macro como microvasculares. Dentro de las macrovasculares tenemos las enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, la enfermedad arterial periférica. Dentro de las micro tenemos tanto la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Lo importante en esta diapositiva es enfatizar que la combinación de la enfermedad arterial periférica, que es una complicación macrovascular, con una complicación microvascular, como lo es la neuropatía diabética, pues me va a llevar a otra complicación aún más grave, que es la del pie diabético, y es lo que estamos abordando en este summit. Entonces, aparte de la hiperglucemia que se pueda producir en un paciente mal controlado, tenemos una respuesta neuroendocrina al estrés que genera una hiperglucemia aguda. Esto es importante tenerlo en cuenta en nuestros pacientes diabéticos, porque solo el hecho de saber que tienen una úlcera que de no ser tratada bien puede terminar en amputación, pues esto genera aún más estrés en el paciente, provocándonos una hiperglucemia, pues que muchas veces puede ser no controlable. Y es que esa situación de estrés me va a llevar a la liberación de múltiples hormonas contrarreguladoras, que al final de las diferentes vías que existen me va a llevar a una hiperglucemia. Esta hiperglucemia, que puede ser aguda y se puede resolver en horas, pues entonces nos va a dar un diagnóstico favorable. Pero sin embargo, si esta hiperglucemia se mantiene, sabemos que vamos a tener muchas alteraciones en la injuria del sistema inmune, en la injuria del endotelio, vamos a tener pues disminución, un mecanismo de disminución del sistema inmune, porque la hiperglucemia por estrés es un mecanismo de adaptación para que llegue energía a través de glucosa a los órganos vitales, pero generándonos entonces más complicación en un tratamiento agudo. El abordaje diabetológico del pie diabético, pues como habíamos dicho y recalco, debe tener una meta, y la meta es que el sistema de salud debe ser siempre evitar a cualquier costo, pues la ulceración en primer lugar, la amputación en segundo lugar y la discapacidad de la persona una vez que pues ha sido afectada con una úlcera de pie diabético, logrando un adecuado control glucémico y metabólico mediante estrategias educativas y de prevención. Y pues con esto, una vez que ya está establecido el síndrome de pie diabético porque fallaron las medidas de prevención, entonces nos queda de que el tratamiento oportuno demanda una atención rápida y eficiente por parte de nosotros como clínicos para favorecer la evolución de esta enfermedad. Y es que el control glucémico y metabólico en la prevención y en el tratamiento de pie diabético siempre va a ser la piedra angular.
Y esto lo sabemos por los diferentes estudios realizados y los más clásicos y que nos arrojaron muchos datos de donde se han partido la mayoría de estudios clínicos, es el DSCT y el UKPDS, donde tenemos bien claro de que el control glucémico óptimo va a reducir las complicaciones tanto micro como macrovasculares. Y es que estos estudios mostraron de que cada reducción de un 1% de la hemoglobina glicosilada se asocia con menor riesgo de hasta un 21% de muertes relacionadas con diabetes, principalmente cardiovasculares, y menor del 37% para complicaciones microvasculares. Entonces, tenemos claro que el control metabólico va a beneficiar tanto en la enfermedad aguda como para la prevención de enfermedades crónicas. ¿Y por qué el tratamiento de la diabetes pues tiene efectos, tenemos que ver los efectos perjudiciales de la hiperglucemia? Principalmente por lo que hablábamos en el esquema anterior y en resumen es porque la hiperglucemia va a producir una disfunción endotelial directa, produciendo una hiperreactividad plaquetaria, que esto hace pues que el sistema arterial se vuelva disfuncional. Va a haber incremento de lipólisis y ácidos grasos, como hablábamos antes, va a haber dislipidemia, reducción de glicólisis y oxidación de la glucosa, diuresis osmótica, deshidratación, que la deshidratación viene a ser un punto importante en la evaluación del paciente, ya que cuando la deshidratación nos puede aumentar los niveles de creatinina y esto pues evitar estudios de imagen como una angiografía periférica para evaluar si el paciente es revascularizable o no. Entonces son todos estos puntos que nosotros debemos evaluar cuando el paciente nos lleva a la consulta de diabetología y que tiene una úlcera de pie diabético. También el incremento de la apoptosis miocárdica y el estrés oxidativo. También hay un empeoramiento del precondicionamiento isquémico y una resistencia a la insulina. Entonces, definitivamente, independientemente de la patología que presente el paciente, ya sea una úlcera o una infección de pie diabético, Warner 4 o más establecida, tenemos que ser intensos en el tratamiento de la hiperglucemia. ¿Y por qué insulinoterapia? ¿Por qué insistimos en esto? Porque no debemos olvidar los clínicos, los beneficios pleiotrópicos que tiene la insulina. Y para hacer un recordatorio, los quise enumerar acá porque esto es básico en el tratamiento óptimo de la úlcera de pie diabético y del pie diabético per se. Recordemos que la insulina tiene un efecto de acción antiinflamatoria por acción directa sobre el factor de necrosis. También permite el control de la glucemia, mejorando la oxidación de la glucosa, reduciendo así el tromboxano A1 e incrementando las prostalciclinas. Esto también reduce el PAI-1, reduce la hipertrigliceridemia, los niveles de ácidos grasos, incrementa los valores de colesterol HDL y disminuye el colesterol LDL. También reduce el hipercatabolismo y promueve la síntesis de proteína en el músculo esquelético. Revierte la disfunción endotelial por inhibición de la producción de óxido nítrico vía de inhibición de la enzima del óxido nítrico que sintetasa, pues es inducible. Entonces, todos estos beneficios que tiene la insulina sobre el endotelio son beneficiosos para ayudar a una mejor evolución en la enfermedad de pie diabético. Por eso es que hacemos hincapié en el tratamiento de la insulinoterapia. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar el control metabólico óptimo en los pacientes con úlceras? Pues hay esquemas ya de tratamiento y recordemos que hay esquemas tanto convencional, intensivo y de microinfusoras. Pues dependiendo la gravedad del paciente vamos a elegirlos, pero en el tratamiento intensivo, que es el que estamos proponiendo actualmente, recuerden que vamos a tener dos tipos de esquema, el esquema basal bolus y el esquema basal plus. En el esquema basal plus consiste en tener una insulina basal y dar un refuerzo con una insulina preprandial rápida o ultra rápida en aquella comida de mayor abundancia, un esquema basal plus. Y un esquema basal bolus es aquel esquema donde se tiene una dosis de insulina basal continua y se establece
corrección preprandial en cada momento de la comida con insulinas ultra rápidas. Esto va a generar mejor control glucémico en los pacientes con enfermedades infecciosas que agudizan y incrementan la hiperglucemia en esta etapa. Entonces, ¿cuáles son las metas de control glucémico en personas con úlcera del pie diabético? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Las metas en personas con úlceras de pie diabético son un poquito más estrictas con respecto a las metas de control de un paciente sin úlcera, que nos da ya las diferentes asociaciones, tanto americanas como la de endocrinólogos clínicos, de los valores óptimos. En las personas que tienen una úlcera de pie diabético, hablamos de un buen control y control aceptable. Entonces, si queremos tener las metas control y una buena recuperación y cicatrización de la úlcera, debemos de fijarnos una hemoglobina glicosilada menor de 7, una glucosa de ayuna entre 72 a 110 y una glucemia 2 horas postprandial entre 110 y 140. Esto nos va a garantizar una mejor cicatrización de la úlcera. Y es que la hiperglucemia en diabetes pues me va a aumentar la susceptibilidad a la infección y es multifactorial cuando hablamos de susceptibilidad. Se consideran principales factores una hiperglucemia que sobrepase los 200 miligramos por decilitro y alteraciones que nos va a producir alteraciones en el sistema inmune. Entonces, esta hiperglucemia aguda que me produce una alteración en el sistema inmune, de ser controlada en menos de 48 horas, pues se puede normalizar la hiperglucemia aguda y puede volver la capacidad destructora de los polimorfonucleares a volver a trabajar. Entonces, es importante ese tratamiento intensivo en 48 horas que captamos al paciente para volver a la normalidad, ese escudo protector que nos hace el sistema inmune. Entonces, ¿cómo evaluamos el tratamiento farmacológico? Cuando el paciente llega a la consulta, pues es importante ver qué factores son desencadenantes. En primer lugar, y el primer obstáculo que encontramos los clínicos es la omisión de la insulinoterapia, tanto ya que el paciente no quiso aceptarla si el médico se la ofreció o que el médico también cree que no es importante la insulinoterapia en este tipo de pacientes o la quiere dejar para más después. Errores del tratamiento o uso de determinados fármacos. Entonces, por eso es importante que el ciclo de decisiones lo tengamos bien claro y evaluar en qué momento se encuentra mi paciente con diabetes, porque hay que considerar todos los factores específicos que afecten la elección del tratamiento. En la evaluación física y pruebas complementarias, en primer lugar, yo siempre les recomiendo a los clínicos que para poder evaluar la gravedad y el tiempo de la hiperglucemia, es importante que el paciente en la primera consulta, pues hacerle un test de hemoglobina glicada, una glucosa enzimática al azar al momento que nos llegue. Muchos pacientes se rehúsan a hacerse tratamientos porque refieren que no andan en ayuno. Esto no me va a alterar los resultados. Un examen general de orina para que me dé una idea cómo anda pues la función renal, una creatinina plasmática y un hemograma. Para mí estos son los exámenes básicos que nos pueden ayudar y nos dan una idea del grado de control, el tratamiento, a evaluar el tratamiento que está usando el paciente en ese momento y el grado de afección a otros órganos. Entonces, con esto ya nosotros podemos pues decidir el tipo de insulinoterapia a realizar. Y pues sabemos que las guías actualmente pues ya nos establecen que siempre al momento de tratar a un paciente con diabetes tenemos que tener en cuenta enfermedades ya preexistentes de tipo cardiovascular o eventos de riesgo, enfermedades renales, también si el paciente tiene o no tendencia a la hipoglucemia, si tiene paciente sobrepeso. Incluso las nuevas guías pues nos dan un hincapié en aquellos pacientes que no puedan tener acceso económico a terapias un poquito más costosas. Pero en general, en el paciente con diabetes es importante saber que la insulinoterapia con diabetes y con pie diabético, la insulinoterapia va a ser pues el tratamiento de mejor elección. Dentro de todos los medicamentos antidiabéticos orales, solo quiero mencionarles que las sulfonilurias en este momento de
de hiperglucemia, pues el paciente está insulinopénico y ponerlo a secretar insulina, pues no vamos a tener los resultados y posiblemente podamos vernos frustrados al no realizar y no se aconsejan. Dentro de otros inhibidores como los de SGLT2, es importante tener en cuenta que este tipo de medicamentos no están contraindicados por algún riesgo que puedan provocar directamente amputación. Recuerden que este grupo de medicamentos producen hipotensión y esta hipotensión puede disminuir el flujo sanguíneo periférico y aumentar el daño de la isquemia. Más que todo, entonces, se aconseja que durante la evolución de curación y de tratamiento del pie diabético, pues se suspendan o se combinen con insulina para mejor control metabólico. Y es que el abordaje diabetológico de una complicación crónica que se ve agudizada se debe, si se presenta aguda y grave, donde represente una amenaza para la conservación del miembro afectado e incluso de la vida del paciente, el manejo debe ser de ataque, donde el tiempo es tejido, sabemos, entonces es fundamental iniciar un tratamiento que sea adecuado, que sea integral, que sea multidisciplinario y que mejore sobre todo la evolución de la úlcera de estos pacientes para evitar así secuelas que puedan impedir la vida, que desmejore la vida de estos pacientes. Y como estamos en el centenario de cuando se inventó la insulina, allá por 1921, pues yo quería traerles estas fotos ya para despedirnos, donde la insulina mejoró la esperanza de vida drásticamente a aquellos pacientes que tenían diabetes, gracias a la invención en 1921 por Banting y Bess, y que actualmente pues sigue siendo el tratamiento de elección en complicaciones que se agudizan como la del pie diabético. Gracias.